Bueno, es un gusto analizar este primer encuentro electoral con un especialista muy experimentado en el análisis de campañas y de resultados electorales. El analista político Carlos Fara tiene la amabilidad de atendernos en Pulso Local. Hola Carlos, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto verlos. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? ¿Por lo que pasó o por lo que viene? Me quedo con algunas reflexiones que usted ya anticipaba, primeros indicios, ¿no? No fue ni la economía ni la salud, fue la moderación. Ahí concluye usted que es buena parte del resultado del domingo, ¿verdad? Sí, totalmente, porque ese era un eje central. El presidente llegó al poder con ese compromiso de moderación, tanto desde el punto de vista del estilo como desde el contenido ideológico. Bueno, algunos hechos, digamos, que ustedes conocen bien, como el caso Vicentín, fue un punto de inflexión. A partir de eso el presidente empezó un proceso de desgaste, que después, digamos, obviamente se incrementó en esta conflictividad con la vicepresidenta, y ese eje de moderación, digamos, atravesó varios aspectos de la gestión, por supuesto, digamos, también el tema económico, cuyos resultados, digamos, no son positivos y es una de las cosas peores evaluadas del gobierno. Este resultado, Carlos, ya, por supuesto que marca una tendencia, pero ¿se puede modificar? ¿Se puede achicar la distancia? ¿Se puede revertir? ¿Qué análisis puede hacer? Bueno, achicar la distancia sí se puede perfectamente. Yo creo que una de las claves de la lectura que hay que hacer del domingo pasado es la menor asistencia a las urnas, que por lo que estamos viendo en varios lados del país afectó más al votante del Frente de Todos que al votante de Juntos por el Cambio, con lo cual seguramente van a ajustar clavijas desde el punto de vista logístico, territorial, de movilización, como para incrementar, digamos, por lo menos asegurar el piso electoral que se suponía que tenía que estar como más cerca de los 37 puntos a nivel nacional. Están obteniendo, digamos, en estos resultados provisorios el Frente de Todos cerca del 30 aproximadamente, con lo cual, digamos, es un impacto fuerte. Y a partir de eso, digamos, pueden reducirlo. Ahora, quedan 60 días, que no es mucho tiempo. Cuando se produce una decepción en cualquier tipo de relación humana, es más complejo que, digamos, que uno pueda revertir esa opinión, digamos, rápidamente. Y por el otro lado hay un elemento complicado para el presidente, que es la propia dinámica política del Frente de Todos en su relación con Cristina. Eso va a retrasar cualquier tipo de definición, debate, negociación, y va a haber inclusive, digamos, seguramente fuego cruzado a lo largo del camino, con lo cual, viste, con viento en contra, dar vuelta al resultado parece muy difícil. ¿Usted entiende que hubo mucho voto bronca, voto castigo o un voto convencido de a quién estaba eligiendo? No, a ver, yo creo que hubo, digo, un comportamiento castigo, sin duda, que no necesariamente se manifestó solamente en el tema de las urnas, porque la verdad es que Juntos por el Cambio en sus distintas versiones no es que tuvo como más votos Claro. absolutos, en realidad también tuvo menos, porque obviamente todos sufrieron la baja de participación. Yo diría, me parece que el domingo más debería uno pensar más como que el gobierno perdió la elección que lo haya ganado la oposición, hasta acá, que porque además es una elección provisoria, y por el otro lado, el hecho de que parte de la bronca se manifestó precisamente en el ausentismo, ¿no? Claro. Lo cual, digamos, distinto a 2001, en donde era una sociedad mucho más movilizada, que lo que fue en una proporción muy importante y se expresó o con el impugnado o con el voto en blanco, más allá de la dispersión de voto a otras opciones críticas del statu quo. Nosotros tendemos a pensar que hay porciones muy concentradas, muy establecidas, diría el voto propio, cautivo de cada espacio, y que el resultado en definitiva está como predefinido antes de las elecciones. Y sin embargo vemos que hay una porción que se moviliza, que va de un lado al otro, incluso a sectores antagónicos, ¿no? ¿Esa es la dinámica electoral del argentino? Bueno, sí, yo te diría que primero, efectivamente puede haber entre un 20 y un 25% de gente oscilante, ¿no? Lo cual es un montón,
porque, digamos, ese es el electorado que realmente importa. Por eso cuando uno dice, ¿cómo le cae tal cosa a la gente? Y yo diría que sobre todo hay que fijarse en ese moderado, independiente, oscilante. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es un fenómeno mundial que vos tenés cada vez más gente oscilante, ¿no? Que vota, que define su voto en función de la coyuntura. Un gobierno me gusta, no me gusta, una persona me gusta, no me gusta, digamos, y va votando en función de eso. Todos conocemos seguramente casos de gente que en el 2015 confió en Macri, se decepcionó, en el 2019 creyó en Alberto y ahora está decepcionado de los dos, ¿no? Y esos son digamos, los públicos que realmente definan al final la elección. Carlos, ¿cómo cree que se va a manejar la gestión de gobierno? Tiene 2 años por delante, un resultado que, independientemente de cómo pueda resolver noviembre, seguramente será cuesta arriba, con un escenario político adverso. ¿Se radicalizará? ¿Volverá a la moderación? ¿Apelará a consensos? ¿Qué podemos esperar de lo que viene? Mira, yo creo que el gobierno tiene 3 opciones, ¿no? 3 opciones estratégicas. Una es moderarse y hacer, vamos a decir así, como gestos de corrimiento hacia el centro, ¿no? Y bajar, digamos, cualquier tipo de confrontación. Un escenario de radicalización, claramente, que es lo que le pide, digamos, el ala dura dentro de la coalición, que esto es hacer más peronismo, profundizar los cambios, confrontar con el poder económico concentrado, los medios, etcétera, que me parece que es una opción que el gobierno no quiere, el presidente no quiere, por eso lo tiene, digamos, a Guzmán, ¿no? Digamos, para buscar una moderación. Pero tampoco tiene espacio para hacer un corrimiento hacia el centro. Con lo cual, un escenario que no habría que descartar es que el presidente haga algo más o menos como lo que está haciendo hasta ahora, dando algunos gestos de moderación y algunos gestos de radicalización, y recurriendo, digamos, a la batería clásica de medidas que todo gobierno tiene en estas circunstancias, que es dar un bono a los jubilados, aumentar la asignación universal, etcétera, etcétera, como para fomentar el consumo popular y tratar de cambiar el estado de ánimo. Pero el tema es que el presidente, fundamentalmente, más allá de algunas medidas concretas, tiene que cambiar las expectativas de la Argentina. Y eso es complejo, sobre todo si estos intentos del presidente terminan generando fuego interno, fuego amigo, que en el fondo, digamos, no hacen más que seguir desdibujando su figura. Quiero preguntarle por el rol del Partido Radical o de algunos sectores del radicalismo en la construcción de Juntos por el Cambio y la influencia muy marcada en distintos distritos, particularmente en Santa Fe, pero se ha dado en otros casos, provincia de Buenos Aires con lo de Manes, lo de Corrientes que aconteció hace un par de semanas, Mendoza, bueno, una serie de escenarios en los que el radicalismo parece recuperar protagonismo en una coalición que estaba básicamente dominada por el Partido PRO, ¿no? ¿Qué expectativas? ¿Se consolida como un actor clave dentro de la coalición opositora? Yo creo que sí, ¿no? Digo, el radicalismo ya estaba mostrando cierto nivel de movilización a principios de año, tuvo 3 internas para autoridades partidarias, digo, que son las que menos convocan en la provincia de Córdoba, en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, y fue a votar mucha más gente, muchos más afiliados de lo que se imaginaba, con 2 figuras estelares dando vuelta, una es Manes, la otra es Lustó, ¿no? Sí. Que se disputan un poco el primer plano, pero son 2 figuras, digamos, que no vienen de comité, ¿no? O sea, que han hecho, digamos, un curso honorum de crecimiento político por fuera de las estructuras del partido, un radicalismo, digamos, que decidió ir a primarias, en algunos lugares le fue bien, en otros no tan bien, y particularmente, bueno, en el caso de Santa Fe, como ya sabemos, digamos, 3 de las listas eran radicales, de las 4 que compitieron en Juntos por el Cambio, gana una, digamos, de raigambre radical, llevando a Carolina Lozada, pero que básicamente uno diría, ojo, porque ahí, digamos, la estructura radical es mucho más importante que la del PRO en la provincia, más allá de las figuras que alumbren, y que con inteligencia ha ido recurriendo a algunas figuras que vienen de afuera de la política. Manes en provincia de Buenos Aires, Lozada el caso de Santa Fe, con lo cual este es otro radicalismo, ¿no? Con otra capacidad de reacción y de construcción hacia el futuro. Le quiero preguntar por el voto joven, obviamente no se puede determinar específicamente a quién votaron, pero se supone que hay un corrimiento de las ideas más progresistas o de izquierda hacia esta idea de los libertarios, ¿no? ¿Usted lo identifica así?
el Frente de Todos particularmente también ha perdido voto joven. Sí. A ver, la primera cuestión es que en las encuestas previas siempre el sector de menos de 30 años era claramente el que tenía mayor nivel de indefinición, ¿no? Hay que tener en cuenta que, vamos a decir, son quizá una de las peores víctimas de la pandemia por el tema laboral, por el tema de proyectos personales, por la sociabilidad, digamos, del sector más joven. Eso en primer lugar. En segundo lugar, un oficialismo que luce fatigado en sus cuadros más juveniles y que creo que efectivamente el voto de menos de 30 puede ser, digamos, de a ratos eventualmente más corrido hacia la izquierda, pero que también es más volátil, ¿no? Me parece que en este caso se ha corrido a opciones que castigan el statu quo político. No lo definiría tanto como un corrimiento ideológico, ¿no? Porque en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, particularmente, todos hablamos del caso Milei, Milei hizo una mejor elección en lugares donde el peronismo le va mejor, caso Villa Lugano, que en la zona norte de Palermo, Belgrano, Núñez, etc. ¿Eso qué significa? Que está capturando, sí, voto más joven, pero está complicándole la vida a todos. Pero en este caso, particularmente al oficialismo nacional, porque en el segmento de 30, desde 2011, era uno de sus segmentos más fuertes. Y el voto popular, que también se vio un cambio, base histórica del peronismo, en el que, por supuesto que acompañó, pero no en la medida esperada. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, dos cositas. La primera es que efectivamente, por lo que estamos viendo en los resultados electorales que van llegando, es que en algunos circuitos electorales donde el peronismo le tenía que ir mejor, hubo menos participación, ¿no? De gente que se quedó en la casa. Esto significa que ya toda la impronta, toda la mística, digamos, toda la dramatización de que hay que ir a votar para ganarle a la derecha, eso va quedando aguado, por lo menos en esta circunstancia muy particular. Acá la gran pregunta que hay que hacerse no es solo sobre la coyuntura, que es un problema obvio para el gobierno, sino que hay que preguntarse sobre si empezó a haber como alguna desafección de sintonía cultural entre el peronismo o los dirigentes y, digamos, la base electoral clásica, ¿no? Y eso, digamos, ojo, porque puede llegar a ser una señal de alerta muy fuerte hacia el futuro, no solamente por el gobierno, el Frente de Todos, el kirchnerismo, sino porque el sistema político argentino, entre otras cosas, se basaba sobre la certidumbre de que no hay explosión social porque contiene o el peronismo, o los sindicatos, o los movimientos sociales. Por eso no hubo el fenómeno Chile, digamos, ¿no? Con todo el fastidio. Y eso me parece que es un dato para seguir, para monitorear con mucho detalle, porque si hay un quiebre estructural, entonces la Argentina se tiene que preparar para nuevos tiempos desde ese punto de vista. La última, Carlos, ¿quiénes pueden asumir o capitalizar el triunfo electoral en estas primarias y quiénes son los derrotados, con nombres? Bueno, derrotados muy claramente, digamos, Alberto y Cristina. Alberto y Cristina. Más allá de las diferencias que puedan tener entre ellos, para la opinión pública son una sociedad política, ¿no? Nadie dice el problema es de Alberto y Cristina no tiene nada que ver. No, obviamente sí, sobre todo para aquellos que piensan que efectivamente el presidente vive con una situación de doble comando en su gobierno. Eso en general. Me parece que la Cámpora, digamos, dentro de eso también, digamos, es un perdedor, ha perdido en distritos propios, con todo el apoyo, con todo el aparato que uno se puede imaginar, lo cual les está faltando, digamos, quizá como, digamos, olfato del territorio. Creo que uno de los grandes ganadores claramente es Horacio Rodríguez Larreta, porque hizo una apuesta muy fuerte en Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, las dos le salieron bien, eso había generado mucha polémica interna, eso no le asegura una candidatura para 2023, pero claramente en el juego de la Oca, digamos, gana varios casilleros y, digamos, desplaza un poco, digamos, la discusión, sobre todo con Macri, desde el punto de vista más político, sobre quién es el que ahora, digamos, tiene más mando adentro, y por supuesto, digamos, con Patricia Bullrich, que seguramente estará, digamos, tratando de competirle internamente en 2023. Nos queda mucho por hablar y por analizar y tendremos todavía un tiempo electoral importante. Gracias, Carlos, ha sido un lujo para nosotros tenerlo en Pulso Local.
Igualmente para mí, que tengan buena semana. Gracias, muy amable. Carlos Fara, el analista político, un pantallazo de lo que fueron las elecciones primarias y lo que nos espera de aquí a las generales y en el futuro. Ya volvemos.